El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Platón. Como parte del aporte que desean realizar a la comunidad universitaria, estudiantes de filosofía se organizaron para realizar una serie de conferencias relacionadas a materializar la filosofía. Por ello deciden iniciar con la conferencia Pensamiento Crítico, invitando a estudiantes de todas las carreras que se ofertan en Ciudad Universitaria. La idea la retomamos con el interés de generar, sobre todo en la población nueva de la carrera, lo que es una forma diferente a generar contenido crítico, a pensar la filosofía fuera de las aulas de clases. Entonces, después de estos 10 años, partimos con la idea de iniciar con el tema de pensamiento, escritura y divulgación de contenidos críticos. Esta vez surgió con la necesidad de abrirnos más hacia otro público, no solo quedarnos encerrados en la carrera de filosofía. Y hemos visto pues que la carrera ha mostrado su rostro ante la universidad. Más que todo es para empezar a dar esa urgencia entre toda la comunidad universitaria de la importancia del pensamiento crítico en sí, la cultivación, porque no todo pensamiento es un pensamiento crítico. Todo pensamiento puede ser con aspiración a él, pero en el pensamiento crítico más que todo lo que se busca es transformar la realidad, transformar nuestra realidad individual para que podamos ayudar a la colectividad. Y desde la academia pensamos que es un punto indicado para todo esto, porque es donde se forman las bases conceptuales que la persona puede ir desarrollando tanto en la vida, como mencionada, personal como colectiva. Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. Sócrates. Teníamos esa inquietud de poder decir qué es pensar críticamente fuera de la academia, ¿no? ¿Qué es pensar críticamente fuera de las aulas de clases, por todo aquello que está más allá de lo que se nos puede enseñar? Entonces pensábamos, bien, a veces nos sentamos en un café, en un restaurante, salimos a pasear en algún momento y hacemos tertulias sobre lo que es la filosofía para nosotros en nuestra manera personal. Y eso queríamos transmitirlo también pues, a las nuevas ágoras, es decir, a los nuevos lugares o los nuevos espacios públicos que tiene la sociedad, ¿no? Así como en la antigua Grecia, el ágora era el lugar público, ese espacio en el cual muchas personas iban a divulgar sus conocimientos, verídicos o no, así queremos hacerlo también nosotros. Estamos aprendiendo en todas las etapas de nuestra vida, no importa si estamos en la primaria, secundaria, universidad, inclusive al salir de la universidad uno tiene que seguir aprendiendo durante toda la vida. La información va cambiando, la ciencia va cambiando y eso es la riqueza que tiene todo este pensamiento crítico que venimos abordando, de que no estamos fijos en un mismo punto en la historia, en un mismo punto en los conceptos, sino de que es una transformación constante en la que el humano debe de ir. Y más que todo, no para mejorar uno mismo solamente, sino que involucrar a toda la comunidad. Y en un país que tiene tantas falencias en la educación, en la empatía muchas veces que sentimos a los demás, es bastante importante saber cómo todos afectamos de pequeña o grande manera a la misma comunidad en la que pertenecemos y así la podemos enriquecer. Se ha despertado el interés de estudiantes de otras carreras por involucrarse en las actividades de filosofía, incluso otros han propuesto círculos de lectura, debates, entonces por ahí vamos viendo que la semilla del pensamiento crítico, pues ojalá que quede sembrada en la mente de los estudiantes para que siga pues esparciéndose y que siga creciendo. Nosotros sentimos que el pensamiento crítico también se sintetiza o se aterriza de esa forma, o sea, va a esos espacios donde usualmente no se puede ir. Por ejemplo, ¿por qué no ir a un mercado de esos que están en Comayagüela y hacer un ejercicio de pensamiento crítico? Si bien es cierto, las personas que están ahí están para generar economía, también pueden abrirse a esa posibilidad de pensar de manera diferente, que sí lo hacen, pero como dicen, no académicamente, ¿no? Entonces nosotros desde la academia lo que podemos hacer es permitir hacer no solamente estudios y decir, hicimos un estudio de las madres que quedan embarazadas en la soltería en los mercados de Comayagüela y Tegucigalpa y luego 20 años después no se vuelven a acercar ningún estudioso, ¿no? Sino ir con ellos y crear proyectos diferentes, quizá de lectura,
de aprendizaje quizá de métodos lógicos, quizá para niños que quizá estudian y trabajan. De la filosofía, una frase que me marcó bastante de un filósofo del lenguaje que se llama Alan Alston. Él dijo, el laboratorio del filósofo es el lenguaje, entonces es el filósofo el que tiene que estar más preocupado por él. Entonces desde ahí nosotros podemos ir viendo esas falencias lógicas, falencias éticas que hay en los discursos, porque el discurso no se tiene que quedar solo en palabras bonitas, sino hay que llevar a la realidad, en la transformación de la realidad. Y primeramente ir viendo nuestras acciones individuales para que podamos ser ejemplo de las demás personas. Todos percibimos, ¿no?, que la sociedad hondureña está en crisis de valores, crisis política, crisis social, crisis económica, en la educación también. Entonces es muy difícil ver un futuro. Por eso es la importancia de que nosotros pensemos críticamente. Como decía un buen profesor que nos da clases a nosotros, no solo es pensar, sino en qué pensamos cuando estamos pensando. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta actividad del Café Filosófico? ¿Carol? Pues a mí uno de los aspectos que me interesó bastante fue lo que se mencionó en la introducción sobre Ratzinger, el deber del hombre moral de moverse en la verdad para poder criticar y transformar. Sí, creo que algo interesante de Ratzinger, a pesar que es un teólogo y no tanto un filósofo, no puede negarse el trasfondo filosófico que él tiene dentro del pensamiento católico cristiano, ¿no? Pero sí es muy real eso, ¿no?, que el hombre es por naturaleza moral, ¿no?, y eso pues lo lleva a moverse en los ámbitos de la verdad. En el primer día, hace bien usted en recalcar eso, me gustó mucho cómo se llevó a cabo el pensamiento crítico a partir de lo que el maestro Coto nos decía. A veces uno tiene la idea de la filosofía como solo un montón de libros, un montón de señores de hace un montón de tiempo que dijeron cosas complicadas, pero en realidad a medida que va pasando uno va viendo cómo todo se conecta con todo. La ética es fundamental en muchas partes de la filosofía, no es como de que solo se queda algo que va a ser en la teoría misma, sino de que se ve la diferencia ya en el actuar, en cómo lo afecta a uno, en reflexionando, yo estoy haciendo las cosas bien como en mi vida. La vida la verdad es que es bastante corta, uno puede llegar a los 80, 90 años y en la perspectiva del mundo es poco tiempo. Entonces eso es lo importante, de que sepamos aceptar el periodo en el que estamos y no quedarnos cerrados a tener la razón, sino de que ver todas las opiniones de las distintas personas. Y eso es algo que me ha ayudado la filosofía, y es algo que también he visto en otros compañeros que les ha inculcado ese sentimiento de transformación de la realidad, como ya lo había mencionado, porque es fundamental en esos procesos. Y también en aprovechar nuestros tiempos de ocio aquí mismo en la universidad, ¿verdad? Porque se tiene una idea de que cuando uno está en un tiempo de ocio es como, no, estamos perdiendo el tiempo, estamos viendo cualquier video en redes sociales, pero en realidad estamos esperando que pase cierto tiempo para entrar a otra clase, una hora por ejemplo o menos, y en ese tiempo podemos enriquecernos con otros estudiantes, sea que vienen empezando, que vayan terminando, que estén en medio, para saber cuáles son nuestros puntos de vista y quizás tocar a un autor en específico que a alguien se le puede hacer difícil, a otra persona le puede tener mayor entendimiento. Pero ¿qué tan válido podría ser en ese caso, por ejemplo, que el pensamiento de Michel Foucault pueda o no adaptarse a la sociedad hondureña? Que es francés, es estructuralista a mediados del siglo XX, pero no podemos comparar prácticamente la época de la depresión después de la Segunda Guerra Mundial a estos tiempos actuales, o no sé. Me parece que sería un error olvidarlas y ver desde nosotros en el punto en el que estamos, o sea, como volver a reconstruir todo el conocimiento. No es eso lo que tenemos que hacer, sino de que tenemos que ver cuáles son los puntos en los que nuestra sociedad ocupa la ayuda y no ser una copia de lo que funcionó en Francia o lo que funcionó en Inglaterra, sino abrirnos a las cuestionantes que cada persona de Honduras puede motivar para desarrollar mejor. Una cultura se enriquece por el intercambio intercultural, valga el juego de palabras, pero también debemos tener en cuenta que en Latinoamérica ha habido pensamiento, en el Caribe, en Centroamérica, que es quizá que estamos
prematuros, sí, pero no nos hemos quedado tan atrás, porque ha habido personas muy brillantes que han aportado y nos han presentado nuestra realidad, porque como dice María, lo que ha funcionado en Europa aquí no funciona, porque es un contexto social, cultural, político diferente. Yo siento que también con todo esto nosotros podríamos invitar a toda la comunidad universitaria a que se den cuenta de las cosas que queremos hacer como carrera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les podrían mencionar? ¿Qué podríamos mencionarle en ese sentido sobre los próximos cafés filosóficos? Esto va a afectar la vida de cada uno individualmente, entonces no hay que esperar que pase mucho tiempo, esperar a salir de la universidad, esperar a que pasen 10 años para ver en retrospectiva y ver el pensamiento crítico cómo me pudo haber afectado para tomar el control de mi vida y así poder tomar el control de cómo voy a ayudar yo a los demás, cómo voy a retribuir a la sociedad. En la medida de lo posible hay que tratar de aprender algo más cada día y apropiarnos de nuestros conocimientos.